noches, hermanos. Dios les bendiga. Bueno, en esta noche tengo un reto, un reto de llevar la palabra de Dios. Lo hago en los niños y me siento muy cómoda, pero ya en adultos da sustico. Da sustico, ¿verdad? Porque de igual manera hay que prepararse en ambos, pero son diferentes públicos, ¿cierto? En esta noche, hermanos, quiero hablarles de uno de los milagros me parece que uno de los milagros más sorprendentes que Dios realizó a través de un hombre, para mostrar su cuidado y compasión hacia el necesitado que clama por ayuda. En esta noche los niños todos hoy se van a quedar aquí y vamos juntos a mirar la palabra de Dios. Entonces, como mi esposo ya introdujo, ya se me adelantó, ¿verdad? Vamos a buscar en segundo libro de Reyes, capítulo 4. Capítulo 4, versículos del 1 al 7. Vamos a leerlo juntos. Y les parece, que creo que todos no tenemos las mismas versiones, ¿cierto? Pero voy a leer en la Reina Valera, y si usted puede tenerla allí también para que me ayude con la lectura, para que leamos antifonalmente y todos, yo pueda escuchar sus voces también. Reina Valera, si la pueden tener. En el teléfono también la pueden buscar. Entonces, mientras voy leyendo el versículo 1, usted sigue con el 2 y así vamos intercalando. Entonces, les invito a que se coloquen por un momento sobre sus pies y leamos la palabra de Dios. Dice: el aceite de la viuda. ¿Todos ya están allí? ¿Sí? Amén. Bueno, el aceite de la viuda. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto. Tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén. Señor, damos gracias por tu palabra, porque ella, Señor, es útil para corregir, para instruir, para consolar, Señor, para fortalecernos. Gracias, Señor, porque la palabra de Dios es suficiente para nosotros, Señor. Que tu gracia, Señor, nos ayude a comprender, Señor, cuál sea tu voluntad en medio de este pasaje, Señor. Dirige mis pensamientos, Señor, mis emociones, mi voz, Señor, para glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse. Entonces, uno de los hombres que habla la Biblia, ¿verdad?, es de Eliseo. Eliseo era un seguidor de Elías, ¿cierto? Ya ustedes no sé si recuerdan esa historia de que Eliseo recibió el mismo ministerio de Elías, cuyo ministerio él sucedió. De los muchos milagros, porque resulta y pasa que a través de Eliseo se hicieron muchos milagros, hay uno en especial que es el que acabamos de leer,
que me parece que es uno de los más sorprendentes. Y me identifico porque veo en este pasaje, y me adelanto un poquito, veo una mujer que se le enseñó a emprender, se le enseñó a ser emprendedora. El ministerio de Eliseo, para hablarles un poquito del contexto que hay en ese pasaje, fue desarrollado durante un reinado, el reinado de Joram, un rey que es descrito en la Biblia como aquel que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Este hombre se entregó a los pecados, dice la palabra de Jeroboam. Usted puede ver eso en 2 de Reyes capítulo 3. Del 2 al 3, usted puede mirar que este hombre hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y dice que él nunca se apartó de esos pecados. Dentro de ese contexto del reinado de este hombre es donde viene a iniciar el ministerio de Eliseo. Y dentro de este contexto vemos que hay una mujer necesitada, hay una mujer que por causa de unas leyes está padeciendo que le van a quitar ¿a quién? Le van a quitar a los hijos, porque hay una ley, la ley de los israelitas, había una ley de que aquel que debía podía pagar con alguno de sus familiares para ser llevado a esclavitud. Durante 6 años solamente podía durar el pago, eso lo podrán ver en historia, en Deuteronomio pueden encontrar esas leyes de esclavos. Ahorita no vamos a ahondar allí. Pero resulta que esta mujer, por causa de estas leyes, le debían quitar ¿a quién? A sus hijos. Podían hacer esto. Entonces, es allí donde entra en escena nuestro Dios y Padre Celestial, pero no me voy a adelantar. Teniendo entonces este contexto en mente, hermanos, yo he titulado este mensaje, ¿y tú qué tienes? ¿Y tú qué tienes? Y lo vamos a resolver en 3 puntos. ¿Cuáles son los 3 puntos que les presento hoy? Primero, hay un problema. Segundo, hay una solución. Y tercero, hay un resultado, ¿cierto? Bueno, muy bien. Empecemos entonces a mirar cuál era el problema en este pasaje. Y lo vamos a ver en los 2 primeros versículos. Vaya conmigo ahí al pasaje y mire conmigo los 2 versículos iniciales. Dice que vamos a mirar punto por punto en ese pasaje. Primero dice que era una mujer, ¿de quién? ¿De los hijos de quién? De los profetas. Esta mujer era esposa de un hijo de un profeta. Resulta que en ese tiempo había una escuela que se le llamaban la comunidad de los profetas. Y resulta que habían hombres que se formaban como profetas. Se formaban y este esposo de esta viuda estaba en esa escuela siendo formado por Eliseo. Estaba siendo formado por Eliseo. Entonces vemos que primero ella era mujer de uno de los profetas que ya ahora pues se convirtió en viuda, ¿cierto? ¿Qué más dice? ¿Qué sigue diciendo de esta mujer? ¿Qué sigue diciendo el pasaje de esta mujer? ¿Qué pasó? Listo, murió el esposo y vinieron unos ¿qué? Acreedores a tomar sus 2 hijos como siervos, ¿verdad? Pero ¿qué sigue diciendo el versículo 2? Cuando Eliseo le dice, ¿qué te haré yo? ¿Qué más sigue diciendo de esta mujer? ¿Se siente identificado con esa mujer? No tiene nada en casa, solamente tiene una ¿qué? Una vasija de aceite. Entonces, la nevera estaba llena de pureza, de pura agua. Bueno, algo muy parecido pasaba con esta mujer. Esta mujer tenía estas características. Entonces, esta mujer, como les mencionaba, se nos describe como una mujer vulnerable y muy necesitada. Y tuvo que clamar a una persona, a Eliseo. Eliseo, hay que tener en cuenta eso, hermanos, y es que en ese tiempo los profetas eran el medio ¿con qué? Por el cual
el pueblo podía comunicarse con Dios. Entonces ellos eran los representantes de Dios en ese momento. Pero eso ya no se ve en este tiempo, ¿cierto? ¿Por qué no se ve en este tiempo? ¿Quién me dice? Porque ya no tenemos necesidad de ese profeta. Tenemos la palabra. Muy bien, señor Gregorio, tenemos a Jesucristo, nuestro gran intercesor, ¿cierto? Ahora muy bien, hermanos, viendo esa vulnerabilidad de esta mujer, yo le hago algunas preguntas. Primero, ¿alguna vez usted se ha visto como esta mujer que primero, viuda, endeudada, sin plata, sin comida y con cobradores encima? Ay, es que estoy contando y la plata no me alcanza para pagar, ¿cierto? ¿Alguna vez usted se ha visto en esa actitud, en esa situación? No, es que tengo problemas en mi casa, tengo problemas con mi esposa, tengo problemas con el esposo, tengo aparte de eso deudas, tengo aparte de esto, y pareciera de que ya llegó el momento de caer ahogado. Te pregunto, ¿cuál ha sido tu actitud ante una situación como esa? ¿Has acudido a las fuerzas tuyas, a tu conocimiento? ¿Es que esto se resuelve así? ¿O has corrido al Señor? Examinémonos como creo que nos invitaba el pasaje al principio del servicio. Examinarnos. ¿Cómo hemos reaccionado? Cabe resaltar, como les decía ahorita, bueno, ya le hablé de Eliseo, que Eliseo era ese representante, pero que ahora podemos venir a la palabra, podemos venir a Jesús. En este problema, hermanos, de la viuda, yo puedo ver dos puntos importantes. A pesar de servir a Dios, los problemas van a aparecer. Amén. Hermanos, los problemas van a aparecer. Y algunos de ellos serán muy difíciles de resolver. Usted va a tener la cabeza así de grande porque no va a saber qué hacer en esa situación. Ya hay personas que pueden entenderlo. La Biblia puede hablarnos de circunstancias como esa. Un accidente inesperado que lleva mucho tiempo en resolver porque es muy costoso. Un hijo que está en un estado difícil de solucionar. Una deuda del banco por muchos millones y a duras penas mi sueldo me alcanza para comer. Enfrento la muerte de un ser querido y esa persona era mi proveedor. Ahora te hablo también de nuestro país. Colombia está sumida en una crisis de violencia, altos precios en las canastas familiar. ¿Qué vamos a hacer? Usted está asustado, está preocupado, porque sube y sube. ¿Qué hacemos? Bueno, hermanos, estos son la clase de problemas, pero usted me puede comentar algún otro problema que parece difícil de resolver. ¿Puede pensar en alguno? Bueno, mientras usted piensa, yo le comparto el segundo punto. En los momentos difíciles que enfrentamos, nuestra actitud debe ser como la actitud ¿de quién? De la viuda. La viuda, ¿qué hizo? Buscó. Y segundo, se sometió ¿a qué? A lo que Eliseo le estaba diciendo, a lo que el profeta le dijo. Cuando estamos en problemas, a veces nos hemos convertido como el apagaincendios. Muchas veces he escuchado esto. Solo buscamos a Dios cuando pasa el problema y cuando Él lo soluciona, otra vez a la vida de afanes y no nos volvemos responsables con la búsqueda de Dios. Hermanos, la Biblia dice, humillaos bajo la poderosa mano del Señor, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene que cuidado de nosotros. Eso es una actitud diaria, no es una actitud solamente cuando yo enfrento el problema. La palabra de Dios, una vez escuchaba esta ilustración, la palabra de Dios es como cuando usted está en un examen, ¿verdad? Usted tiene un examen y usted se prepara, ¿verdad? Lee porque usted va a enfrentar un examen, o los que están en colegio, universidad. Tiene que estudiar porque si no,
pierde el examen. La Biblia es como ese manual, ¿verdad?, que el Señor nos ha dejado para nosotros poder pasar el examen. Porque muy probablemente, hermanos, usted está a la puerta de una prueba. ¿Y cómo la va a enfrentar si la palabra de Dios, si la búsqueda de Dios no está? Muy probablemente eso puede como derrumbarte. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene el socorro? Que hizo los cielos y la tierra. Una cosa he demandado a Jehová, esa buscaré. Que esté yo, ¿dónde? En la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová. Que los momentos, hermanos, difíciles nos lleven a determinar, a buscar y a sumergirnos, a someternos en total rendición a Dios. Como segundo punto, miremos cuál fue la solución que nos presentó este pasaje. La solución, ya usted puede mirarlo del 13 en adelante. Una vez que esta mujer acude a Eliseo, el profeta le dice, ¿qué te hago? Dime qué te hago, declárame qué tienes en tu casa. Ella manifiesta que no tiene nada, sino que una vasija de aceite. Entonces Eliseo le dice que vaya a sus vecinos, pídeles las vasijas suficientes, le dice, ¿qué le dice? Que vaya a buscar poquitas, que vaya a buscar bastantes, Y luego le dice que se encierre ¿con quién? Con sus hijos y eche el aceite en cada una de esas vasijas. Al mirar esta descripción, ¿verdad?, podemos mirar dos puntos más. La provisión de Dios demanda humildad y obediencia a su palabra. Para que la solución se hiciera realidad, la viuda solo tenía que hacer una cosa: confiar en la palabra del profeta y cumplir con la orden. Ella no tenía otra alternativa. Eliseo le dio una serie de instrucciones. Debía pedir prestado muchas vasijas vacías y sus hijos ir llenando de aceite estas vasijas con el aceite que tenía. Ahora yo les digo una cosa, hermanos, ¿no les parece que es algo descabellado saber que si ella tenía solamente una vasija de aceite, ¿para qué él le decía que fuera a buscar más vasijas si no había con qué más llenar? ¿Cierto que eso es algo como un poquito descabellado? Quizás algunos dirán que desperdicio, ¿para qué se va a pedir más vasijas? ¿Para qué molestar a la gente? Y medito en esto, quizás muchos de nosotros, hermanos, pensamos de esa forma. Nuestra actitud quizás hubiese sido de renegar, nuestra actitud quizás hubiese sido de reclamar o hubiese sido la actitud de la viuda muy sumisa a ella, ¿verdad? Y voy a meditar un poquito más en esto. Muchos de nosotros hemos pedido a Dios una salida al problema que tenemos. Y a veces cuando Dios nos habla, nuestra actitud ha sido de renegar, ha sido de falta de fe, al punto de pensar que tal respuesta puede ser insignificante para lo que yo estoy viviendo. ¿Cuántos sabemos que Dios conoce nuestras necesidades? Antes de que usted le pida al Señor, ¿qué dice la palabra? Aún no está la palabra en mi boca cuando ya tú la sabes toda. Ya Dios sabe lo que tú estás necesitando. Y a veces nosotros tenemos problemas, por ejemplo, económicos. Tengo una deuda grande y yo estoy orando, Señor, te pido por favor que me pagues esa deuda, págame esa deuda. Pero yo le hago una pregunta, y si el Señor está viendo que tu necesidad no es esa, tu necesidad más grande no es esa, que tu necesidad más grande es que tú aprendas humildad, que tú aprendas a doblegar el orgullo. ¿Qué cree que es más importante para el Señor? ¿Tu vida, tu ser o esa deuda que Él puede en un abrir y cerrar de ojos pagar?
A veces, hermanos, a veces el Señor no nos va a responder como no queremos que nos responda. A veces simplemente queremos respuestas ya. Necesitamos una actitud como la de la viuda. Y me pregunto si esta mujer que estaba desesperada, angustiada, ¿qué la llevó a determinar a hacer lo que ella hizo? Simplemente confiar y obedecer. Y medito en que esta mujer pudo haber recibido, porque sabemos que ella era hija de esposa de un profeta, era una mujer que tenía temor de Dios, una mujer que tenía conocimiento de Dios. Dice que su esposo era ¿qué? Siervo y temeroso de Dios. Siervo y temeroso de Dios. Esta mujer tuvo que haber recibido una herencia espiritual. Debió haber recibido, ¿verdad? No solamente ella, sino ¿quién? Sus hijos debió haber recibido una herencia espiritual. Y yo puedo afirmar, hermanos, con confianza, con contundencia, que ella acude a Eliseo, que ella obedece porque ella sabe qué va a suceder. Ella tiene la confianza de que al acudir a Dios y hacer lo que Dios le decía, ella ahí iba a haber una respuesta. Cuando nosotros infundimos, hermanos, en nuestra familia la fe, cuando nuestra familia conoce de la fe, nosotros vamos a ver resultados sorprendentes. La Biblia dice, no os hagáis, ¿dónde? Tesoros en la tierra. No le enseñemos a nuestros hijos a depender de las cosas materiales. No le enseñemos a nuestros hijos a depender ¿de qué? De la apariencia. No enseñemos a nuestros hijos a depender de lo que otros dicen. Enseñemos a nuestros hijos a depender ¿de qué? De la palabra de Dios. Y yo puedo mirar que qué le dice Eliseo a ella, con quién se tiene que encerrar. ¿Con quiénes? Con los hijos. ¿Qué tenían que ver los hijos? Lo que Dios iba a hacer. Lo que Dios iba a hacer en medio de la situación. Dios se iba a manifestar en esa familia. Dios se iba a manifestar en esa familia. Vemos entonces que la recompensa que esta mujer recibe a su obediencia es el milagro de ver ¿qué? La multiplicación del aceite. Hermanos, necesitamos sembrar en nuestra familia la fe. Necesitamos enseñarle a nuestros jóvenes que van a haber circunstancias difíciles, que van a haber momentos de dificultad y que necesitamos a Dios. Que puede faltar el buen vestir, puede faltar la ropita de marca, puede faltar el zapatico de marca, pero podemos ser llenos de satisfacción, de alegría, de gozo en Dios. Dios puede llenar, Dios es suficiente. Y por último, hermanos, ¿cuál fue el resultado? Ese resultado de esta mujer emprendedora. Dice el pasaje que Eliseo le dice que venda ¿qué? Todas las vasijas. Que venda todas las vasijas. ¿Y para qué le va a alcanzar? Para pagar las deudas y para qué más. Para sostener a su familia, para sostener a los hijos. Es Dios cuidando a esta mujer. Una mujer empresaria, hermanos. ¿Cuántos aquí son empresarios, son emprendedores? Que ante las circunstancias se van parando y van diciendo, yo voy a levantarme porque el Señor va delante mío y yo voy a obedecer lo que el Señor me dice. Y va a seguir viviendo. Recuerden los milagros de Jesús en la Biblia. ¿Qué pasó con cuando hubo la multiplicación de los 5,000? ¿Se acuerdan? Que alimentó a todos los que estaban allí y ¿qué? Y sobró cestas, sobró para más sostener, para más sostenimiento. Me dice por acá
el pastor. Muy bien. Después de tan sorprendente milagro, la mujer pudo pagar sus deudas y sostener a su familia. ¡Qué grande es Dios, hermanos! Mientras las leyes en el país decían que se podían llevar a sus hijos como esclavos para pagar la deuda, Dios no abandonó a esta mujer y la llevó del clamor, de la angustia, ¿a dónde? A la provisión, al gozo. Asimismo el pasaje nos invita a pensar con esperanza, pues tenemos un Dios que no se olvida del necesitado, que brinda consuelo y provisión al pobre y al menesteroso. Aunque nuestros dirigentes, aunque el que nos haya abandonado, Dios nunca nos deja. Aunque nuestra familia nos deje, el Señor con todo que nos recogerá. Yo puedo decir confiadamente que aunque padre y madre me dejen, con todo Jehová me recogerá. Hermanos, yo creo que el Señor me ha dado a mí, me ha levantado aún de la timidez, del miedo, del rencor, de la angustia, de todas las cosas que me han sucedido. Y aunque se fue mi madre, aunque yo quedé solita, entre comillas, porque después ya llegó mi esposo, me adoptaron, me volvieron a adoptar, esa es la segunda adopción que tuve. El Señor con todo me recogió y aún sigue sanando mi vida. El Señor es padre de huérfanos y es defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos en prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Salmo 68 del 5 al 6. Y quiero terminar con este pasaje que para mí es muy lindo, que es el momento cuando Agar, ¿recuerdan quién es Agar en la Biblia? Era la sierva de Sara que tuvo hijo con Abraham, de ahí nació Ismael, y resulta que Sara le entró el celo aquel y dijo que échame esta mujer de la casa, ¿cierto? Échame esta mujer de la casa. No la quiero aquí. Y dice la palabra que esta mujer solamente llevaba agua en el cántaro y solamente llevaba pan, no llevaba más nada. Abraham le tocó abandonar a Ismael. Y dice que en el camino, esta mujer, como ya se le había agotado todo, ¿qué hizo? Ella cogió su hijo y lo puso lejos, porque ya no iba a ver a su hijo morir. Pero Dios le había hablado a ella. Y esta mujer, cuando creyó que su hijo iba a morir, dice la Biblia que Dios escuchó el llanto de Ismael. Dios escuchó el llanto de Ismael. Eso está en Génesis 21, cuando quieran mirarlo. Dios oyó el llanto de Ismael y dice que le dijo a Agar, ¿qué te pasa, Agar? No tengas miedo, porque Dios ha oído el llanto del muchacho ahí donde está. Anda, ve a buscar al niño y no lo sueltes de la mano, pues yo haré que de él salga una gran nación.
Entonces Dios hizo que Agar viera un pozo de agua. Ella fue y llenó de agua el cuero y dio de beber a Ismael. Dios ayudó al muchacho. Dios no abandona a nuestros hijos. Dios no abandona. Dios provee de una solución para que nosotros saquemos adelante nuestra familia, hermanos. Puede el mundo, puede el sistema en el que estamos, se puede estar cayendo. Puede estar sucediendo cosas, pero nosotros estamos en el sistema de Dios. Dios no nos desampara. Señor, gracias. Gracias porque tu palabra nos muestra, Señor, que tú, Señor, nos has dado herramientas. Gracias porque tú nos has dado talentos, dones, nos has dado habilidades, Señor. Para que podamos, Señor, salir adelante. Tú dices en tu palabra, pídame sabiduría, que tú la das abundantemente. Señor, ayúdanos a no desesperarnos, a no, Señor, desfallecer, sino a tomar la actitud de esta viuda y acudir en búsqueda a ti, Señor, y a humillarnos delante de ti, Señor, a ser obedientes a lo que tu palabra nos dice, Señor. Tú dices que vengamos a ti a depositar nuestras ansiedades. Ayúdanos a ser obedientes, a creer en lo que no vemos. A veces es difícil, a veces nuestra humanidad, nuestros ojos carnales ven desesperanza. Señor, pero los que miraron a ti fueron alumbrados, Señor, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y Jehová lo oyó y lo libró de todas sus angustias, Señor. Eso nos enseña tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres propicio a mi necesidad, a mi problema. Puede ser un problema emocional, puede ser un problema familiar, pero de todas estas cosas, Señor, tú proveerás una solución a mi problema. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Señor, porque tú no nos desamparas, Señor, y nunca lo harás, Señor. Gracias te doy por tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te doy muchísimas gracias. Amén. Dale fuerte el aplauso al Señor, porque nos ha hablado en esta noche. Yo creo que se debe repetir, ¿cierto? Lo digo porque me estaba diciendo que no quería. No, yo no, ¿cómo? Tú eres un diamante en bruto, le dije yo. Le he dicho en otras ocasiones. Ahí es que quitar. Yo creo que el Señor nos ha hablado. Y para los que les gusta tomar nota, mire esto que apunté a Alejandra. Primer punto, en los momentos de dificultad, momentos así de necesidades, es un llamado a clamar al Señor como aplicación. No a la queja, a buscar a Dios. Segundo, cuando clamamos, el siguiente llamado es a la humildad y a la obediencia de su palabra cuando te diga la instrucción. Humildad y obediencia. Y el que más me llegó, tercer llamado, al emprendimiento. Eso lo vemos en la viuda. Y yo creo que el Señor nos está desafiando como iglesia a eso. ¿Tú qué tienes en tu casa? ¿Qué tenemos nosotros como iglesia? Ustedes me vieron a mí cargado la semana pasada por los problemas económicos, pero ¿qué tenemos? Hay hermanos aquí que tienen empresas, hay hermanos que el Señor los ha bendecido, que son generosos, hay hermanos que han aprendido artes. ¿Qué tenemos en la iglesia? Y con base a eso podemos producir y que el Señor bendiga y prospere el trabajo de nuestras manos. Amén.